¿Qué agenda, qué tema? Sí, generalmente hay un tema que nos preocupa muchísimo que tiene que ver con el tema de las violencias. La gobernadora está trabajando muy firmemente también en proyectos que tienen que ver con el tema de la violencia en la provincia de Neuquén y en todo tipo de violencia, no solo la violencia contra la mujer, sino la violencia contra los niños, la violencia laboral, la violencia en educación. Entonces la violencia está muy presente en la sociedad neuquina y sobre todo en la sociedad de Cutralcó. Por eso es que yo también creé un proyecto que voy a presentar que tiene que ver con un registro municipal de violencias. ¿Esto para qué? implica? ¿Para hacer un mapa? Para hacer un mapa de violencia para determinar cuáles son las violencias más presentes en la ciudad de Cutralcó, en qué edad se dan, en qué situaciones se dan, como para poder trabajar en políticas públicas. Porque vos no puedes trabajar en políticas públicas si no tenés un diagnóstico. Un buen mapeo, claro. Claro. Bueno, solamente violencia de género, no. No. ¿De qué más? ¿Laboral? Violencia ¿Qué más? laboral, violencia educativa, violencia, lo que tiene que ver con la violencia doméstica, la violencia que hay en la ciudad por el uso de armas. ¿El bullying? ¿Entendés? El bullying. ¿El bullying escolar también? Claro, porque está la ley Olimpia también que está estableciendo tipos de violencia cuando se toman, digamos, violencias de tipo sexual, cuando se utilizan imágenes que se dan, digamos. Entonces hay una ley nacional que es la ley Olimpia, que se ha pedido acá en el Consejo Deliberante también la adhesión. Entonces hay mucha violencia en la sociedad, pero una de las maneras de poder trabajarlas y saber qué recursos tenemos que poner y dónde tenemos que poner, es hacer este mapa. Entonces crear este registro de las violencias permite de alguna manera poder hacer políticas públicas más efectivas. Por eso este es uno de los temas que vamos a hablar con la vicegobernadora. Obtenido el mapa, después se haría el diagnóstico puntual, digamos, y a partir de allí la definición de las políticas, de qué hacer. Claro. También vamos a hablar seguramente de la ampliación del ejido municipal, que es un tema que viene trabajando el diputado Sepúlveda también. Pero no hay proyecto todavía. No hay proyecto, pero hay que hablar, digamos, porque lo que pide el ¿Usted no va a presentar ningún proyecto? Lo que pide el gobernador en este sentido es que en primer lugar los diputados de acá de la zona van a presentar. Yo ya los he hablado con ellos. Pero lo que piden es que no solo ampliar el ejido por ampliarlo, sino cómo lo vamos a consolidar y qué es lo que vamos a hacer en esa ampliación. ¿Qué significa eso? A ver, cuéntele a la gente. Significa que si vamos a ampliar el ejido, ¿qué recursos tenemos? Las viviendas, el centro de salud, un destacamento policial, porque seguimos ampliando nuestra ciudad, pero necesitamos escuelas, necesitamos el centro de salud, necesitamos plazas. Entonces, ver hacia dónde vamos, con qué recursos tenemos y qué es lo que vamos a poner en esa ampliación de ese ejido. El agua, nosotros tenemos zonas de Cutralcó a la cual el agua no llega y en el verano, por ser zonas más altas, no llega el agua. Entonces, ampliar el ejido, pero con un proyecto de vida, con un proyecto de qué recursos y qué servicios tenemos y cuáles son las instituciones que vamos a tener en ese lugar.